este caso estamos hablando de la obediencia, no solamente a lo que el Señor Jesús nos ha mandado a hacer, sino la obediencia a la voz del Espíritu en nuestra vida. Recuerda, Él es nuestro consolador, Él es nuestro maestro, Él es el que nos revela todas las cosas de Dios. Él es el que nos permite correr la carrera de la fe y nos capacita para correr la carrera de la fe. Él ha venido a habitar en nosotros, ha hecho cuerpos, vasijas de barro, pero la presencia de Dios, Dios mismo en nuestra vida. Y cuando nosotros hemos entregado nuestra vida al Señor, realmente la entregamos. No solamente la vida vieja, que el decreto es muerte, por ahora está crucificada juntamente con Cristo, pero tiene que morir. Y morirá cuando este cuerpo muera o sea transformado por el Señor, si es que estamos vivos cuando Él venga. En ese momento seremos libres del hombre viejo, herencia de Adán. Pero tenemos una vida nueva, la que nos dio el Señor. Nos engendró, nos hizo nuevas criaturas, hizo una nueva creación. Somos unos seres humanos cuyo origen es Dios mismo. Todas las cosas viejas pasaron, nuestra vida es nueva. Y esa nueva vida que tenemos, la misma del Señor Jesús, es una vida para obedecer a Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios ha hecho con nosotros? Voy a recordarles que en el Antiguo Testamento el Señor trató al pueblo de Israel. Todas las promesas, todas las cosas, le dijo, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y para el pueblo de Israel estaban dadas todas las condiciones de la relación de un hombre con Dios. Pero el pueblo de Israel, incluyendo el que el Señor de ese pueblo, el Señor formaría su iglesia. Ese pueblo no lo recibió, rechazó el don de Dios y siempre fue rebelde. Cuando lo necesitaban, lo buscaban. Y el Señor le decía, si me oyeren mi voz y me obedecieren, recibirán la bendición. Pero siempre lo rechazaron hasta el día de hoy. El pueblo de Israel rechaza al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, su Cristo. Sin embargo, el Señor cuando regrese, como pueblo, los salvará, los que estén vivos. Pero ya no serán parte de su iglesia. Los judíos que quieran ser parte de la iglesia del Señor tienen que renunciar a ser judíos, salir del campamento hebreo y sufrir el vituperio por aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Sabe lo que le pasa a los judíos que hacen esto? A los israelitas que hacen esto, confiesan al Señor como su Salvador. La familia los decreta muertos y les hacen un entierro y jamás vuelven a mencionar sus nombres. Ese es el precio que tiene que pagar un israelita para convertirse al Señor. Y por esa incredulidad como pueblo, Dios veló sus ojos y en este tiempo ellos no pueden recibir la salvación como pueblo. Pero a nosotros los que no éramos, los que nunca fuimos elegidos como pueblo de Dios, los que no teníamos las promesas, los que no recibimos la ley, los que no teníamos los profetas, los que estábamos destituidos eternamente de la gloria de Dios, lo que la Biblia llama los paganos, o sea, los gentiles somos paganos. A nosotros
por pura gracia y amor del Señor. No solamente nos dio las bendiciones o muchas de las bendiciones que prometió al pueblo de Israel, sino que nos hizo sus hijos. Y siendo sus hijos, para la gloria de su Hijo primogénito, el Señor Jesucristo, nos hizo su cuerpo. O sea, la expresión de lo que el Señor Jesucristo es, de su perfección, de su justicia, de su amor, de su misericordia, de su bondad, de su poder, de su gloria, de todo lo que Él es. A Él lo hizo la cabeza y a nosotros, los redimidos por Él, nos hizo su cuerpo para poder expresar todo lo que Él es por toda la eternidad en toda la creación. Y la creación nueva que no tiene límite, no tiene relación con pecado. Esa es la iglesia. Ustedes, queridos hermanos, todos los que tienen vida eterna y todos los que la tengan y todos los que la han recibido en la dispensación de la gracia, somos el cuerpo de Jesús. Cuando nosotros queremos entender esto de la obediencia, que significa hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que hiciéramos nosotros, el pueblo de Israel tiene que hacer las cosas suyas. Los ángeles tienen que hacer sus propias obras. Los que van a estar en el milenio tienen que hacer sus propias obras para Dios. Pero a nosotros en este tiempo, Dios preparó unas buenas obras para que nosotros las hiciéramos. Y siempre queremos saber cuáles son esas buenas obras. Y queremos conocer la voluntad de Dios. Y queremos hacerla y cumplirla y tener la seguridad de que lo estamos haciendo. Pues yo hoy quiero leer la Escritura porque está tan claro, no necesita tantas explicaciones. Y por eso los invito a que leamos la Escritura. Efesios capítulo 2, versículo 10. Pues somos hechura suya, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Somos hechura de Dios. Él te engendró, Él te hizo. Él te dio vida eterna, Él te hizo una nueva criatura, te dio su naturaleza, su propósito, destino eterno. Te constituyó en su Hijo, te dio la herencia juntamente con Cristo. Todo es obra de Dios. Nosotros no intervinimos en nada de eso. Y ahora Dios ha preparado unas obras para que nosotros, ejercitándonos en ellas, nosotros podamos ser perfeccionados, como Jesús fue perfeccionado en la obediencia. Y el Señor Jesús, dice la Escritura, que crecía desde niño como hombre, crecía en gracia, en sabiduría, en edad, delante de Dios y de los hombres. Y nosotros estamos en ese proceso. También crecemos en edad, en gracia, delante de Dios, en sabiduría. ¿Para qué? Para ser perfeccionados. La carrera de la fe es la perfección de nuestra vida nueva. ¿En qué? En la obediencia. La obediencia es algo libremente aceptado. Nadie puede ser obediente por decreto, por obligación. Ya no es obediencia. Es un sometimiento. La obediencia es cuando, teniendo la oportunidad de decir no a lo que me dicen, no a lo que me mandan, yo digo sí. Entonces, nosotros como hijos de Dios hemos sido constituidos, vamos a leer, como cuerpo de Cristo, para que libremente, racionalmente nosotros podamos tener un culto a Dios que manifiesta la vida nueva que nos ha dado y la obediencia al Señor en todo. Primera de Corintios capítulo 12,
versículo 1 en adelante, 1 hasta el 3. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos, se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. No quiero que ignoren, dice el Espíritu de Dios, los dones espirituales. Quiero que atiendan bien ese asunto. Esta mañana considérenlo. Consideremos qué es esto de los dones espirituales. Versículo 4 y 6, hasta el 6. Dice, ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Un mismo espíritu para todos. Un mismo Señor. Nuestro Señor. No solamente nuestro Salvador, sino Señor, a quien pertenecemos. Somos su cuerpo. Él es la cabeza. Ni Él puede andar sin nosotros, ni nosotros podemos andar sin Él. Y la Biblia dice eso. Lo vamos a leer más adelante. Diversos dones, regalos, capacidades espirituales, pero un mismo espíritu. Diversas maneras de servir. El Señor da diversas maneras para servir al cuerpo. Y funciones diversas. Pero Dios es el que asigna las funciones. Versículo 7 hasta el 12. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Cada uno, ningún hijo de Dios puede decir que no tiene. Por lo menos uno. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. No es para hacernos famosos o para pensar que somos más santos que otro. No, nos da esa capacidad para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu la palabra de sabiduría. A otros por el mismo Espíritu la palabra de conocimiento. A otros fe como don. Porque la fe también es un fruto de la vida cristiana. Pero fe como don por medio del mismo Espíritu. A otros. Y por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos. A otros, poderes milagrosos. A otros, profecía. A otros, el discernir espíritus. A otros, el hablar en diversas lenguas. Y a otros, el interpretar las lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Él es el Dios mismo. Es el que determina qué don nos da. Dios mismo es el que determina cómo quiere que sirvamos a los demás. Dios mismo determina cuál es la función que cumplimos en el cuerpo. El cuerpo tiene muchos miembros. Hay una comparación con el cuerpo humano. Versículo 12. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Somos un solo cuerpo. Hay una sola cabeza. Y cada uno de nosotros como miembros de ese cuerpo tenemos una función, tenemos unos dones, tenemos una manera de servir para
beneficio de todos los demás, para salud del cuerpo. ¿Por qué estamos hablando hoy de esto? El Señor está llevando la iglesia. Diría yo, lo he dicho, Señor, pero ¿por qué tan rápido? Voy a cumplir 50 años en el ministerio como pastor. He estado en iglesias. Nosotros vamos a cumplir 8 años aquí. He fundado iglesias donde hemos demorado hasta 15 años para llegar a la condición en que la iglesia Amor en Acción está hoy día. Todo en un poco tiempo, un poco más de año y medio, ha sido así. No solamente el crecimiento numérico, el crecimiento espiritual. Y este es el tiempo en el que el Señor, es el final del tiempo, en el tiempo en que la iglesia madura a la velocidad y en la forma como el Señor quiere. Y los que debemos entender cómo funcionamos somos nosotros. Es por eso que estamos hablando de esto. Versículo 13 hasta el versículo 24. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Bautizados. Fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Como ya les dije, los judíos ya no se salvan como pueblo, se salvan individualmente. Tengo un amigo muy querido de hace muchos años. Yo creo que también él va a cumplir como por lo menos 50 años de ser creyente o algo más. Y es judío. Y lo que él tuvo que sufrir por todo lo que su familia le hizo, inclusive cuando él vivía aquí en Colombia, su familia en los Estados Unidos, mandaron unos agentes para sacarlo de la iglesia y regresarlo a los Estados Unidos. Y él se negó rotundamente. Y él me decía, yo no voy a volver al judaísmo. Y no voy a perder mi tiempo y a separarme donde el Señor me ha colocado, tratando de que mi familia me quiere regresar a los Estados Unidos para convencerme de seguir siendo israelita. Y tuvo que pagar el precio. Entonces los judíos, no importa que ya no hay diferencia ni judíos, ni gentiles, ni esclavos, ni libres, ni hombres, ni mujeres, etc. Todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Y ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería el oído? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo humano como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Y a los que nos parecen menos honrosos, los tratamos con honra especial. Y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables, mientras que los más presentables, pues no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, y sigue hablando del cuerpo humano, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre,
los demás comparten su sufrimiento. Si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. ¿Por qué será que el corazón está tan guardado aquí? Un músculo guardado entre una caja con unos huesos poderosos. ¿Por qué será que el corazón está ahí? Pues porque si el corazón sufriera un golpe, si tú te caes y es tan vulnerable como un brazo que se parte, y si tu corazón sufre supongamos que se partiera o se aplastara en una caída, pues tú estás friquis, muerto, expuesto a la muerte así. De eso es que está hablando esto, del cuerpo humano. Pero a partir del versículo 27 dice lo siguiente, después de ese ejemplo. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo. Ya entendimos lo del cuerpo humano. Entonces ahora dice el Espíritu Santo, pues ustedes son el cuerpo de Cristo. Y cada uno es miembro de ese cuerpo. En la iglesia, aquí empieza una descripción de la iglesia. En la iglesia Dios ha puesto, y estos no son lugares jerárquicos, esta es una enumeración. Dice, Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran, los que hablan en diversas lenguas. Y no es exhaustivo. En otras partes de la Biblia hay otros miembros con otras funciones. No están aquí. Pero aquí está hablando de cómo funciona la iglesia y está poniendo ejemplos. Versículo 29 dice, ¿son todos apóstoles? Pues no. ¿Son todos profetas? Tampoco. ¿Son todos maestros? Tampoco. ¿Hacen todos milagros? Tampoco. ¿Tienen todos dones para sanar enfermos? Pues no. ¿Hablan todos en lenguas? Tampoco. ¿Acaso interpretan todos? Ustedes, por su parte, ambicionen los mejores dones. ¿Qué nos está diciendo? Mire, una iglesia, así como el cuerpo necesita todos sus miembros para funcionar bien, la iglesia necesita todos sus miembros para funcionar bien según el propósito de Dios. Así como nuestro Creador le dio una función a este cuerpo, y es una función que cumple su propósito, Dios envía de antemano. Recuerden, ya lo hemos enseñado, desde antes de la fundación del mundo, nos predestinó para que fuéramos como su Hijo Jesús. Y todos vamos creciendo en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Él, de Cristo Jesús. De eso está hablando. Todos nos necesitamos unos a otros. En la iglesia, Amor en Acción, hay cosas tan sencillas como, por ejemplo, hoy estamos en un lugar con unas sillas en orden, limpio, un ambiente donde podamos estar tranquilos. Y los que hacen todas esas cosas para que nosotros podamos estar aquí tranquilos, generalmente no los vemos haciéndolas. Pero si ellos no hicieran eso, no estaríamos aquí reunidos. Entonces sí son importantes y sí son indispensables. Y así con todas las cosas en la iglesia. Yo dije esta mañana, tal vez con demasiado énfasis, pero yo dije esta mañana, nuestra estructura religiosa que traemos y la involucramos en la iglesia, nos hace pensar que la gente más importante que hay en la iglesia son los pastores.
Y eso no es cierto. No es la función más importante. Los pastores sin ovejas no seríamos nada, no tendría sentido nada de lo que hacemos. ¿Quién nos da la importancia del llamamiento que el Señor nos hizo? Ustedes. Si nosotros no tenemos hijos de Dios para pastorear, ¿cuál es nuestra función? ¿Qué vamos a pastorear? ¿Cabras? ¿Nos vamos a pastorear a nosotros mismos? El Señor nos llamó para pastorear sus ovejas a fin de que estén preparadas para la obra para la cual Él los llamó. Les dio sus dones, les dio sus funciones, les dio su espíritu. Y así cada uno de nosotros, que entre otras cosas, en este tiempo, hermanos y hermanas, escuchen la voz de los que son llamados para ser servidores, diáconos y diaconisas. Esa es la urgencia de la iglesia. Aquellos que en su corazón Dios les pone el deseo y les da la capacidad para visitar los enfermos, para orar por los enfermos, para atender a los que están agobiados, para administrar las cosas, para administrar la iglesia, para enseñar, para visitar las casas. Todo el mundo quiere que los pastores, esa es como parte de la cultura cristiana. Si el pastor no va a la casa, mi casa no ha sido bendecida. Ese es un error. ¿Ustedes recuerdan cuando en la iglesia primitiva, primera iglesia al principio, empezaron a tener problemas porque no había cómo atender a las necesidades de las que eran viudas, de los que tenían hambre, de los huérfanos, de las ancianas? Y todo lo tenían que hacer los apóstoles, porque les parecía que si los apóstoles no lo hacían, que eran los que habían estado con el Señor, como que no tenía validez lo que los demás trataban de hacer. ¿Qué dijo el Espíritu Santo? Y que tuvieron que ser obedientes. Y nosotros disfrutamos de la bendición de su obediencia. Apártenme, hombres, apártenme, miembros de la iglesia, que tengan estas condiciones. Una de las condiciones es que sean llenos del Espíritu Santo, para que ellos se hagan cargo de la iglesia en sus necesidades. Y nosotros los apóstoles podamos dedicarnos al llamamiento que Dios nos hizo, y es a la oración y a la enseñanza. Así funciona la iglesia, y nosotros hemos pedido al Señor, Señor, esta iglesia que nos podamos desarrollar de la manera como tú muestras el modelo en la escritura de la iglesia, porque así es tu iglesia en todas partes. Y si nosotros podemos compartirlo con nuestros hermanos en la fe que quieren aprenderlo, con mucho gusto lo hacemos. Es nuestro privilegio. Pero sigamos. La iglesia tiene una cabeza, y la cabeza no son los pastores ni los apóstoles. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Dice, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, la iglesia, es su cuerpo. Ese cuerpo es la plenitud de aquel que es Jesucristo, que lo llena todo por completo. Qué misterio el de Dios, el plan de Dios. La gloria del Señor Jesucristo es su iglesia. Nosotros a veces pensamos que la gloria que el Padre le dio al Señor Jesucristo fue exclusivamente
hacerlo Señor de todas las cosas visibles e invisibles. Todo fue creado por Él, en Él y para Él. Sí, eso es cierto, pero la Biblia dice que el cuerpo del Señor Jesucristo, o sea, aquellos que Él mismo redimió y los hizo hijos de Dios, ellos son la plenitud del que todo lo llena, en todos. Hermano, ¿tú crees que el llamamiento que el Señor nos ha hecho es solamente para que nos reunamos los domingos y los jueves y tal vez hagamos un curso de evangelismo o tal vez, tomemos la decisión de servirlo y, hablamos del Señor? Cuando estemos en la eternidad, mire, ya no hay que predicar el evangelio, ya no hay que hacer reuniones de alabanza y adoración, ya no hay que atender enfermos, ya no hay que hacer nada de eso. ¿Qué hay que hacer entonces? Como cuerpo de Cristo, en todo el universo, en toda la nueva creación, manifestar lo que Cristo es. Y es Señor de todas las cosas. ¿Habrá algún llamamiento más alto? ¿Habrá algún negocio más importante? ¿Habrá alguna profesión que me pueda quitar todo mi tiempo? ¿Habrá algún propósito humano que cuando salgamos de este cuerpo, aquí se quedó, más importante que lo que el Señor preparó para que hiciéramos? De eso es lo que yo les estoy hablando hoy. Y se lo voy a poner bien específico. Voy a hablar de un ejemplo, voy a leer en la Biblia un ejemplo, y es Cornelio, con Pedro y sus amigos. La historia de Pedro con Cornelio nos revela cómo el Padre, por medio del Espíritu Santo, ordena todas las cosas para que las obras que Él preparó de antemano, esto es un solo ejemplo, para que se hicieran, ellos la hicieron. Cornelio la hizo, Pedro la hizo, los miembros los amigos de Cornelio, sus siervos, su casa, todos ellos lo cumplieron. Y todo eso fue movido por el Señor, lo preparó de antemano. Y aún de una manera sobrenatural le dijo a cada uno qué tiene que hacer para que no tuvieran equivocación. Hubo ciertas condiciones humanas que buscaban a Dios, eso sí. ¿Qué quiere Dios mostrarnos con esto? ¿Cómo hace que las cosas sucedan? No tenemos que, si nosotros conocemos la Escritura, no tenemos que ser tan iluminados como que es tan difícil encontrar la voluntad de Dios. La Biblia nos revela todo. El objetivo de este plan, que voy a leerles de la Escritura, porque todo está escrito, era que Cornelio y toda su familia llegaran a ser salvos, a ser hechos hijos de Dios y fueran añadidos a la iglesia. Y la palabra nos dice cómo Cornelio, que no era un creyente, pero que era un hombre piadoso que buscaba a Dios a su manera y siempre estaba pidiéndole a Dios y no sabía cómo era. Y como oía a los israelitas, porque eran sus esclavos, los oía hablar del Dios poderoso, él empezó a hablarle al Dios poderoso. El que sea donde está es el Dios de Israel. Pero yo quiero tener relación contigo. Y entonces miren ¿qué fue lo primero que Dios hizo en este caso? Poner en el corazón de Cornelio eso. Porque era un romano, era un pagano, como nosotros, un gentil. Hechos capítulo 10, versículo 1 y 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, que era centurión, o sea, era un oficial distinguido
del ejército romano, un centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Siempre quería, haciendo obras, tener de alguna manera la oportunidad de relacionarse con Dios. Después de un poco de tiempo, ¿qué hizo el Señor? Intervino por segunda vez. ¿Qué fue lo que el Señor hizo? Le envió un ángel a Cornelio y ahora sí, Dios dice, ok, Cornelio sí me busca de corazón. Listo. Y le manda un mensajero. Versículo 3. Este vio claramente en una visión, Cornelio, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones. Ay, ¿cómo que Dios no oye a los que no son creyentes? Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Dios tiene en cuenta la actitud de tu corazón. No está diciendo la Biblia que las obras justifican. Está diciendo, ahí hay un ser humano de corazón buscando a Dios. Y no se te olvide, querido hermano, aunque no sean creyentes, el que busca a Dios de su corazón, lo encuentra. Lo encuentra. Dios dice eso en su palabra. Vamos a leerlo más adelante. Versículo 5. El ángel le dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, a Pedro, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en la casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, una ciudad cercana, después de haberles contado todo. Interesante. Él te dirá, llama a Pedro. Yo sé que Cornelio conocía a Pedro y sabía que era seguidor del Señor Jesucristo. Llame a Pedro, él le va a decir qué es necesario que haga. Y Pedro y Cornelio es obediente. Y lo que quiero resaltar es, ¿qué causa la obediencia a Dios? Bendición, manifestaciones divinas, poder divino y cumplimiento de su propósito. Mientras que los mensajeros de Cornelio iban rumbo a buscar a Pedro, comenzó Dios su tercera acción. ¿Y qué era? Hablarle a Pedro. ¿Por qué? Recuerden, Pedro era israelita, Cornelio era un pagano. Los israelitas y los paganos no se juntaban. Era abominación para Dios que los israelitas compartieran con los paganos. Y Dios le da una visión a Pedro para mostrarle los planes que él tenía preparado y para que el apóstol pudiera hacer lo que Dios se había propuesto hacer con él, que hasta ese momento Pedro no entendía. Vamos a leer. Versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Tuvo gran hambre, quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. O sea, él estaba orando al Señor. Me imagino cómo lo hacían. Se postraban y terminaban boca abajo, pues. Y allí le vino un éxtasis. ¿Qué es un éxtasis? Un éxtasis es, bueno, voy a explicarlo en mis palabras, no una definición. Tan compenetrado con las cosas celestiales que pierde la noción
de la temporalidad aquí en la tierra. Puede tener visiones. Pablo dice, estuve en el tercer cielo. En cuerpo, no lo sé. En espíritu, tampoco lo sé. Dios lo sabe. Pero estuve en el tercer cielo. Eso se llama éxtasis. No es la droga que venden hoy. Versículo 11. Vio el cielo abierto. Que esto fue lo que vio en el éxtasis. Vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Miércoles, pobre Pedro. Estaba prohibido por la ley comer esos animales. Y Pedro, luego de una confusión momentánea, no sé, voy a ponerlo en mis términos, a lo mejor diría, no, esto no puede ser de Dios, imposible. Dios me está diciendo que coma de lo inmundo, no puede ser, eso no es de Dios. ¿Por qué lo infiero? Por la respuesta que Pedro dio. Mientras que él estaba en todo esto, llegaron a buscarlo. Pero mire lo que Pedro dijo, versículo 14. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto lo hizo 3 veces. Oiga, Pedro, ¿me entendió? Por segunda vez te lo digo. Lo que yo he limpiado, tú no lo llames común e inmundo. Sí, Señor. Tercera vez te lo digo para que te lo grabes. Lo que yo he limpiado, tú no lo llames inmundo. 3 veces. Pobre Pedro, ¿no? 3 veces negó al Señor. 3 veces el Señor lo restauró. 3 veces le dice ahora lo mismo. Ese Pedro estaba con el sino del 3. (17) Y mientras Pedro estaba perplejo. ¿Ahora qué hago? Eso es estar uno perplejo. La voz de Dios. Y me está diciendo una cosa que no entiendo. Mientras estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. ¿Por qué? Le dice el Señor a Pedro eso. Porque eran 3 paganos mandados por otro pagano. Mire, esto de obedecer a Dios se necesita oír del Espíritu Santo para poderle decir a Dios de verdad, sí, Señor. Se necesita comunión, se necesita conocer al Señor. Eso no es pues unos rayitos que aparecen en, no sé, en la misma visión y se le meten al cuerpo y ya. Empezó. Yo no sé si ustedes han visto, en algunas iglesias tienen esta costumbre. Están orando y generalmente levantan las manos. Están orando y de golpe les empieza un movimiento. No me burlo, porque yo no puedo decir que no es del Señor o si es del Señor. No me burlo. Algunos lo imitarán, otros sí será. Pero creen que si no les sucede eso, Dios no está con ellos. Eso es lo malo.
volver normas las cosas que Dios hace. Dios no improvisa, pero las cosas de Dios tienen sentido. Entonces, 21, Pedro descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que busca. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos le dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Yo creo que Pedro ahí dijo: ya lo sabía, usted me lo acaba de decir. Aún él fue el que me dijo que bajara y lo recibiera, porque él era el que los mandaba a ustedes. ¿Por qué? Porque enseguida mire lo que hace Pedro. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. No, Pedro, no te dejamos ir solo, yo no sé. Vas donde un centurión que te manda a llamar. ¿Qué tal que te hagan una celada allá y te corte la cabeza? Nosotros vamos contigo mejor. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Ah, caray. Entonces el incrédulo se convierte en evangelista. Invita a sus parientes y a sus amigos para que escuchen lo que Dios le dijo a Pedro que debería hacer. Porque el Señor le mandó el ángel que traiga a Pedro, que él le va a decir qué es lo que tiene que hacer. Y Cornelio estaba buscando a Dios. Yo también llamo a mis amigos y a mis parientes y que ellos también escuchen. Cuando en Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies lo adoró. Pobre Pedro. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy un hombre. Yo no soy ninguna divinidad. Versículo 27. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y yo creo que ese Pedro se asustó y dijo: miércoles, yo pensé que venía a hablar con Cornelio y ahora encuentro aquí una multitud de gente. Y les dijo, versículo 28, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Se lo confesó. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como uno inmundo. Una revelación para Pedro. Una bendición para los judíos, para los gentiles. Y aquí Dios empieza a hacer, ¿qué? La obra de edificar la iglesia del Señor. ¿Con quién ha sido edificada la iglesia del Señor? Con los paganos y los gentiles. ¿Por qué? Porque los judíos rechazaron. Versículo 29. Por lo cual, al ser llamado, dice Pedro, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Ya saben que yo estoy aquí y no tengo prejuicios porque Dios ya me dijo lo que tenía que hacer. Ahora ustedes, ¿para qué me llaman? ¿Qué quieren? Entonces Cornelio le dijo, hace 4 días que estaba ahora, y le contó, para desviar el tiempo. Le contó todo y le dijo, Pedro, trae a Pedro y él te hablará. Versículo 33. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, que fue el que nos convocó a todos, para oír todo lo que Dios te ha mandado a ti que nos digas. Entonces Pedro, abriendo la boca, le dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace su justicia. Por eso el Señor dice que oremos por nuestros gobernantes,
para que sean personas que temen a Dios y hacen justicia, aunque no sean cristianos, pero que sean temerosos de Dios. ¿Por qué? Porque ellos están a punto de ser escuchados por Dios. Versículo 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, hablando de los apóstoles, nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Hermanos, todas las cosas que nosotros tenemos, Dios de antemano las ordenó, todas las cosas que tenemos que hacer. No tenemos que inventarnos nada. Tenemos es que aprender qué fue lo que Dios preparó de antemano. Está en la Biblia. No es un acertijo, aquí está escrito. Y yo los invito a que sea un tiempo en que sus oraciones digan, Señor, yo necesito aprender qué fue lo que tú preparaste de antemano. Yo quiero hacerlo. Y si tú has podido enviar ángeles para que tu obra sea hecha, Señor, yo quiero hacer tu obra. Y si necesitas mandar un ángel, bienvenido. Yo dije un día al Señor eso, Señor, mándame un ángel, porfa. Que yo abra mis ojos, y yo cerré mis ojos, de verdad, en mi corazón, cerré mis ojos y dije, bueno, Señor, estoy preparando la predicación de mañana. Cuando yo abra mis ojos, que ahí frente a mí esté el ángel, abrí los ojos y nada. Y volví y lo cerré. Me acordé de Sansón. Volví y lo cerré. Le dije, bueno, Señor, por segunda vez te digo, pon un ángel. Por lo menos, yo sé que aquí hay ángeles, pero que yo los pueda ver. Bueno, que no esté sentado allá, Señor, que esté donde quieras, en cualquier parte. Abrí los ojos. Nada. No, ya la tercera vez no hice nada. Ya dije, Señor, yo soy un presumido. Perdona. De todas maneras, hago tu obra viendo ángeles o no viéndoles. Yo creo que tú me has hecho tu hijo, que tu espíritu habita en mí y me voy a poner tranquilamente a hacer las cosas que yo encuentro en tu palabra que hay que hacer. Y enséñame. Hasta hoy no he visto un ángel, o si lo he visto no lo he reconocido. Y Pedro les testificó de todo lo que pasaba. ¿Qué hizo Dios en esto? Para ir terminando. ¿Cómo se desenlazó esta historia? Pues mire lo que Dios hizo. Versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras de compartir el evangelio y decir quién era Jesús, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de ver que también sobre los gentiles, los pobres paganos, se derramaba el don del Espíritu Santo, porque todos los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Nosotros no necesitamos ponerle pruebas a Dios. Señor, si nosotros somos una iglesia tan espiritual y estamos tan entregados a ti, ¿por qué no se manifiestan tus dones? Queremos ver eso. Queremos ver las lenguas, que las interpretaciones, las sanidades, los milagros, las palabras de ciencia, la palabra de sabiduría, etcétera, etcétera. Profecía. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Se lo digo como pastor que yo pienso y yo miro la congregación. Nosotros estamos tan preocupados de las formas de lo que tenemos que hacer para agradar a Dios que hemos descuidado lo que Dios quiere que hagamos.
y es edificar su cuerpo. Para eso estamos aquí en la tierra. Si nosotros hiciéramos esto que Dios preparó, si nosotros hiciéramos en nuestro medio todo lo que Dios ha preparado con las personas que Dios ha preparado, miren, lo diario serían las cosas sobrenaturales, porque así obra Dios. Pero como yo tengo un dicho, perdonen si no les suena bien, yo digo, Dios no gasta pólvora en gallinazos. Dios no hace fiesta por un gallinazo. En este dicho, ¿qué significa un gallinazo? Una ave que nadie se come. Entonces la pólvora del cazador se gasta en un pato, en un venado, en algo que puede comer, en algo que es útil para el propósito de lo que está haciendo. Dios no muestra su poder en nada distinto en este tiempo de la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es su ministerio, porque Él se propuso hasta que el Señor venga. Cuando el Señor venga por su iglesia y ya termine este tiempo de ministración, entonces el Espíritu de Dios hará otra cosa. ¿En dónde? En el tiempo de la tribulación con el pueblo de Israel. Ya nosotros no tendremos que ver nada con eso. Ellos tendrán que empezar a trabajar según el Espíritu Santo los guía en estos 7 años y medio, en estos 7 años, en hacer las cosas. Y luego pasa ese tiempo y el Espíritu de Dios empieza otro movimiento que se llama el reinado milenial. Y en ese tiempo ellos tendrán que hacer eso. Nosotros ya habremos cumplido nuestra misión. Seremos el cuerpo del Señor y donde esté el Señor estaremos nosotros. Todo había sido cuidadosamente coordinado por el Señor para producir el fruto, que era añadir a Cornelio y a su familia y a sus amigos paganos, hechos nuevas criaturas, a la iglesia. Así crecía la iglesia del Señor. Entonces, nosotros no tenemos que empujar las cosas de Dios. Nosotros tenemos que sumarnos a lo que el Espíritu Santo de Dios hace y permitirle hacer. Esa es una parte muy pequeña. Es nuestra voluntad, decir, Señor, aquí estoy. Tú me llamas para hacer esto, yo lo voy a hacer. Voy a ordenar mi vida, mis prioridades, mi tiempo, todas las cosas. Ayúdame, Señor, ayúdame en esto. Tengo mi vida, pues he vivido así y como que se me hace un rollo poder cambiar mi estilo de vida. Pregúntale al Señor que te ayude a hacerlo, a fin de que tú puedas ser útil para lo que Dios ha preparado para que tú hagas. Entonces, recuerda, la clave es hacer las obras de Dios y para eso tienes que conocerla. Estudia la Escritura. Reunámonos para aprender de esto. Escuchemos lo que Dios nos llama a cada uno para hacer y tengamos la actitud de obedecer el Espíritu de Dios. No solamente tendremos bendición, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadidura. Entonces sí, la justicia del Señor es que en este tiempo quiere construir, edificar el cuerpo de Cristo. Mateo 16:18 dice, en la confesión de Pedro, tú eres el Señor Jesús, el Hijo eterno de Dios, el Cristo. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esa roca, la confesión que acabas de hacer, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. El Señor es el que edifica la iglesia, entonces nosotros nos sumamos a trabajar con el Señor en eso. Y el Espíritu Santo da testimonio. Eso era lo que pasaba en la iglesia primitiva. Dice que ellos perseveraban unánimes, o sea, seguían haciendo la obra unánimes, no cambiaban de parecer. Seguían haciendo las cosas a medida que el Señor se las enseñaba. ¿Y qué hacían? Oraban juntos, partían el pan en sus casas, comían con alegría, con sencillez de corazón, alababan a Dios, veían cómo Dios hacía todas las cosas, se ministraban unos a otros. El que tenía, daba al que no tenía. El que recién llegaba era enseñado por el que ya sabía cómo era que el Señor hacía las cosas. Y así se multiplicaba la iglesia. Y eso no ha cambiado ningún tiempo. ¿Y ellos qué pasaba? Ellos tenían el favor
del pueblo. Mirad cómo se aman. Y cada vez más incrédulos querían, nosotros queremos este nuevo camino. Queremos conocer a Dios como ustedes lo conocen. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a realizar su obra en este tiempo en la ciudad de Santa Marta.